Saludos y bienvenidos a En Serio un Podcast. Mi nombre es Maribel y hoy en la sección de Review by Others nos acompaña Rita Collazo, quien nos va a estar hablando de su libro y también vamos a conocer un poquito más de ella. Gracias, Rita, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, y gracias a ti por la invitación y por este espacio. Bueno, pues, ya saben, aquí están los escritores bienvenidos. Este es el micrófono para ustedes. Así que, Rita, ¿verdad? Parte de lo que nosotros hacemos aquí en Serio Books es saber un poco del autor y luego, ¿verdad? Hablar sobre su proceso creativo. Así que, Rita, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues ahora en este preciso instante que estoy conversando contigo, pues tengo los zapatos de lectora que a veces escribe. Así que Rita Isabel Collazo Vázquez, así con todo, ¿verdad? Todos los nombres, porque yo creo que los nombres también son historias. Pues una lectora que a veces escribe. Si me hubieses preguntado hace unas horas atrás, pues te diría que soy educadora dentro de lo que es la filosofía Montessori. Trabajo con adolescentes, ¿verdad? Ese es mi otro sombrero, que me pongo de día, pero en otros momentos pues soy una lectora que a veces escribe y también soy responsable del imaginario que llamamos libros pasajeros y que justo este año, el 13 de septiembre, cumple 10 años de haber comenzado ese imaginario, que ahorita te puedo contar si quieres, cómo fue Sí, que claro. comenzó Libros Pasajeros. Bueno, quiero brincar a eso ahora, pero bueno, antes de pasar a ese proyecto que mencionaste, ¿verdad? Me dijiste a qué te dedicas, pero yo quiero saber. Libros pasajeros, me dijiste. Libros Pasajeros. ¿De qué trata? Ahora quiero saber. Pues mira, en el 2013 yo llevaba un tiempo con unos cuentos que había escrito del 2008 al 2009 y estaban añejándose en una gaveta, no los había sacado a la luz y de repente dije, mira, yo quiero compartir, ¿verdad? Esto que escribí en un momento dado. Eh, yo le había seguido el rastro a todo lo que es la tradición cartonera en Latinoamérica y siempre había coqueteado con la idea de poder compartir mis escritos en un libro artesanal tipo cartonero. Pero no me atrevía porque eran cuentos y usualmente pues yo había visto que era más el género de poesía el que se compartía de esa manera. Coincide con que en esa época trabajaba junto al artista plástico Gabriel Rivera, que le enseñaba a los estudiantes a trabajar con el papel y hacía cosas maravillosas. Y teníamos grandes conversaciones sobre el libro como objeto y que lectores como él buscaban en los libros, además de las palabras, que los estimularan, ¿verdad? A nivel de la estética del libro. Así que en el 2013 le perdí el miedo y creamos, y digo creamos porque fue un junte, un círculo de afectos y afinidad creativa que me ayudaron a crear ese libro artesanal, viajero y dispuesto a ser intervenido. Fueron solo 12 ejemplares, 6 ejemplares para viajar fuera de Puerto Rico y 6 ejemplares para viajar dentro de Puerto Rico. Y un viernes 13 del 2013 y fue adrede. A mí me gusta trabajar con el número 13 porque se asocia con la mala suerte, pero en realidad en una ocasión leí que se dice de mala suerte porque el 12 es el número de la perfección y el 13 rompe con la perfección. Y a mí me encanta esa idea de lo imperfecto, ¿verdad? La belleza de lo imperfecto. Así que elegimos ese viernes 13 del 2013 para liberar los libros y eran libros que tú recibías con una cartita que te decía que podías leerlo, que podías dibujar en él si querías y que una vez lo terminaras, lo pasaras a otras manos. Y así sucesivamente. Así que el libro llegó dentro de Puerto Rico a Ponce, Barranquita, Santurce, Caguas, Wow. eh, y fuera de Puerto Rico estuve en Canadá, en Argentina, en España, en Italia, en Chile, y así empezó todo ese viaje. Paralelo a eso, creamos un blog para que la gente pudiese escribirnos cuando les llegara el libro y contarnos de su experiencia y tomarle fotos a las intervenciones que le hacían al libro. Y le seguimos el rastro. Yo te diría que como durante 3 años.
Y así surge lo que ahora es el hogar virtual de libros pasajeros y ese imaginario, yo le llamo imaginario porque se convoca cuando hay algún embeleco. Cuando de repente surge algún proyecto, alguna idea, pues se convoca ese junte de aspectos y afinidad creativa para hacer proyectos literarios. Así que así nació Libros Pasajeros y llevamos en eso 10 años. Esta es nuestra primera década y lo estamos celebrando de diferentes maneras. Así que así comenzamos. Eh, Luego de eso, el libro que se llamaba Como Semblanzas o Seis Relatos Pasajeros, eh, cuando le perdimos el rastro, los últimos comentarios que nos llegaron fue del libro que había llegado a España, que primero estuvo en Sevilla y de ahí pasa a Barcelona. Eso fue lo último que supimos de ese ejemplar. Y de un ejemplar que había empezado el viaje en Barranquitas había viajado a Ponce, de Ponce regresó a Barranquitas y de Barranquita pasó a Santurce. De Santurce llega a Caguas, que es donde yo vivo, a lo que se conoce como Libros Libres, y yo intenté llegar hasta Libros Libres y tomarle una foto, pero ya entonces se lo habían llevado. Así que ahí le perdimos el rastro a los ejemplares y decidimos eh, llevarlo a un libro tradicional, ¿verdad? A publicarlo de manera tradicional, pero nos tardamos hasta el 2019. Y entonces en el 2019, como se lanzan seis relatos pasajeros, se transformó en Pasajeros, que fue mi primera publicación de manera tradicional, ¿verdad? ¿Verdad? Como un corriente. Eh, y pues estamos de celebración con ese proceso. Bueno, pues que felicidades, me encanta el concepto. Antes de seguir, ¿verdad? Con el libro en per se, este, pregunta, ¿cómo surgió esta, como que decías, yo quiero que el libro salga? O sea, ¿fue algo que viste, te inspiraste, decidiste como que vamos a tratar esto, aunque de miedo? Sí, pues mira, yo creo, fueron varios factores. Primero, mi proceso de escritura, fíjate que te dije que yo no me defino como escritora, sino como una lectora que a veces escribe. Pero en ese proceso de dar el salto de esto que estoy escribiendo o lo que escribo es literatura, ¿verdad? Porque a veces uno no se atreve a decirlo. Eh, yo empecé escribiendo realmente libretos para obras de teatro, pero obras de teatro estudiantil, pues porque soy guía Montessori y era Ujú. para que los jóvenes representaran pues los trabajos creativos que se hacían en escena. Así que en el momento en que yo escribo los seis relatos que dan vida a como semblanza los seis relatos pasajeros, que eventualmente va a ser pasajeros, pero ya en pasajeros van a ser siete relatos, se le añade uno. Eh, pues fue todo un performance, ¿verdad? Porque en realidad mis letras siempre han estado involucrado el proceso colectivo, porque siempre se dice que el trabajo del escritor es un trabajo solitario, y definitivamente sí, hay unos momentos en que tenemos que estar solos Ujú. para crear, pero en mi caso, para mí es necesario ese círculo de aspectos y afinidad creativa para que un libro exista, para que el objeto sea vivo y palpitante. Así que yo no me conformaba con simplemente pensar, voy a publicar los libros, digo, voy a publicar los cuentos en un libro. Así que fue, yo creo que parte de eso, el hecho de que para mí las letras están unidas al performance, ¿verdad? A la conexión, al vínculo con los demás. Eh, pero también yo, como te había mencionado, compartía todo este elemento del libro artesanal o el libro hecho a mano o el libro cartonero, que es para que llegue a las manos de cualquier persona, que sea accesible, ¿verdad? Que se difunda, sea de fácil acceso a las personas. Así que también estaba la idea de que el libro fuese libre, ¿verdad? Que el libro no le perteneciera a nadie, que fuese un acto de confianza y desprendimiento. Así que también estaba ese elemento. Pero también había leído en Selecciones, que es una revista que mis papás recibían hace mucho tiempo, a lo mejor tú ni lo conoces porque eso Sí, es como de yo lo conozco, lo no conoces, worries. pero, pero es de, ¿verdad? Unas generaciones un poquito más lejanas. Y había un artículo de un artista que enviaba por correo su arte en cajas. O sea, el arte era todo el adorno, por decirlo así, de la caja. O sea, él pintaba sus obras en las cajas y las enviaba por correo y las regalaba.
Entonces, eso a mí me pareció fascinante. Y cuando decidí entonces atreverme a sacar del cajón donde tenía los cuentos, pues yo dije, por qué no hacerlo así? ¿Por qué no hacerlo como un acto de desprendimiento, ¿verdad? Y como un objeto que estimule los sentidos, no solamente por lo que estás leyendo, sino por cómo está construido. Así que no te puedo decir exactamente cómo surgió la idea. Yo creo que fueron muchas inspiraciones, ¿verdad? Muchos focos que, que de repente estaban ahí y un día por fin, pues se conjugaron en ese concepto. Interesante. Interesante, Sí. de verdad. Y ahora, te adelanto que ahora en septiembre, el 13 de septiembre, vamos a liberar 10 libros más, pero en este caso con otros cuentos y van a ser diferentes, pero un poco para celebrar esos 10 años de la viaje inicial. Ok, ok. Y entonces, antes de seguir, ¿qué página se puede seguir el rastro, ¿verdad? Y ver todo el proceso que me mencionaste, que ya está Pues digitalizado? libros, libros pasajeros, pues está el blog, la página que es librospasajeros.com, así que si les interesa ver cómo fue todo el proceso de confección, ahí lo van a poder ver lo que nosotros llamábamos run run, que era cuando nos llegaban algún comunicado de las personas que habían recibido el libro, pues ahí lo publicábamos. Y luego entonces el blog evolucionó porque les perdimos el rastro a los 3 años, ¿verdad? Los libros, así que yo empecé a compartir en el blog eh, mis escritos y también documentamos en el 2000, creo que fue en el 2019, exacto, eh, una serie documental de una banda de rock de Puerto Rico que es de thrash metal que se llama Calamity. Hicimos unas entrevistas Ah, porque cumplían Calamity. 10 años 10 años tocando juntos y entonces los entrevistamos. Y eso también está en el blog para los que les interesa, ¿verdad? El thrash metal en Puerto Rico y Calamity es una de las bandas de la escena. Es que yo soy la tití de Calamity, entonces pues es como Ok, que ok. Pues, la tití de Calamity, entonces hicimos ese documental, o sea que el blog es bien rico porque vas a encontrar desde escritos creativos hasta documentación, reseñas de libros, de todo un poco. Y sobre todo se documenta el proceso creativo de todos los embelecos de libros pasajeros. bueno, pues, Pero perfecto. también tenemos Instagram, que nos pueden seguir ¿verdad? Libros pasajeros en Instagram, también Ujú. lo tenemos en Facebook, o sea que tenemos presencia en las redes también. Perfecto. Entonces ahora volvemos a ti, Rita. Así que Ujú. vamos por aquí. En el día de hoy, tú nos vas a estar presentando un libro. Antes de entrar al libro, como tal, Mira, está por aquí. No sé si ahí se este, ve. no, más para acá, Ay, ay, pasajero. pasajero, sí. Ujú. Ese libro, antes de entrar ahí, fuentes de inspiración para haber creado el libro, antes de que nos hable un poquito de él. Sí, pues mira, Pasajeros, como te dije, fueron libros que se añejaron. Se Ujú. escribieron en un año, del 2008 al 2009. Eh, en un momento dado yo dije, siempre he querido escribir cuentos, Ujú. pues vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿No? Yo no tenía idea de, de qué iba a escribir, pero decidí un día, voy a escribir un libro de cuentos. Así de simple. Perfecto. Eh, Realmente mis búsquedas, y eso marca eh, toda mi escritura, es en lo común y corriente encontrar lo extraordinario, la rareza, esa extrañeza, eso fantástico que hay en cosas que podrían ser insignificantes o que pasan desapercibidas para otras personas. Así que mi inspiración es las casualidades en nuestro entorno. Eh, es ponerle una lupa a esas cosas raritas que a veces pasan y que uno no pudiera, ¿verdad? Uno no le puede dar una explicación y entonces llevarlo a la literatura. Así que esa es mi mayor inspiración. En el caso de Como semblanzas y relatos pasajeros, que eventualmente entonces se convierte en pasajeros, los cuentos nacen de casualidades.
Te voy a contar una de ellas Ujú. para que puedas entender el proceso. Y quiero decirte que este primer proceso de pasajeros, o de como semblanzas o seis relatos pasajeros en su inicio, fue un proceso bien lúdico. Cuando yo escribo, me gusta jugar, o sea, es todo un proceso recreativo. Y este primer libro, eh, todo ese año fue un proceso recreativo y lúdico, ¿verdad? Fue como capturar casualidades, cosas extrañas en el cotidiano y entonces transformarlas en cuentos. Y te voy a contar la anécdota de uno para que puedas ver cómo es que de repente surgen estas historias. Perfecto. En mi familia había una tradición que en Reyes, ¿verdad? En Epifanía, en Reyes, eh, todo el que quisiera podía llevar una manualidad, ¿verdad? Que podía hacer desde construir un juego de mesa o confeccionar un postre, hasta en mi caso que yo hacía pues libritos artesanales. Y este año yo hago este librito artesanal de un poema que yo había escrito en mis años universitarios. Yo viajaba en transportación pública de Caguas a Río Piedras, porque estudiaba en la UPR de Río Piedras. Y cuando yo iba en la guagua, que de repente conocía gente y me empezaban a hablar, después yo escribía poemitas, ¿verdad? En ese trayecto. Entonces yo había escrito este poema de una niña que conocí una vez, que entró a la guagua, ¿verdad? A la transportación pública, con su mamá que tenía un bebé en brazos y ella. Y la niña tendría como unos 4 años y estuvo conmigo conversando desde todo el trayecto de Caguas a Río Piedras. Yo escribo el poema, después de conocerla le cambié el nombre al poema por sonoridad y también porque era una menor, así que no podíamos Ujú. revelar su nombre. Y el poema se llamaba Rebeca de Cuatro Comienzos. Yo hago el librito con este poema. Y uno de mis primos se gana el librito y siempre que se hacían las artesanías, se pedía que explicaras el proceso. Pues yo conté el proceso de cómo fue que escribí el poema y mi primo lee el poema. Cuando él lee el poema, una de mis tías dice, yo le di pon una vez a esa señora y a esa niñita, justo en esa parada que tú describes, en un día de lluvia. Esa casualidad que mi tía le hubiese dado pon a esta familia, que en una ocasión de repente también viajó conmigo en guagua pública, me dio esa idea, de repente. Entonces yo capturé la idea. Años después, pues como soy educadora, eh, salían constantemente noticias en el periódico de maltrato infantil, de violaciones a niños, de asesinatos, de negligencia. Y esas noticias a mí me chocaban, ¿verdad? Eran noticias que me hacían reflexionar muchísimo y me indignaban también. Sentía esa impotencia de no poder proteger Ujú. a nuestra niñez en general. Así que de repente estaba esa temática ahí palpable, palpitando, junto a esta idea, ¿verdad? De la casualidad que te conté. En un retiro en Barranquitas, en un taller de meditación en Barranquitas, estábamos leyendo un pasaje que habla como de repente en la Biblia Jesús, la figura de Jesús, saca una legión de demonios de una persona y lo echa a, creo que eran unos cerdos. Y ese concepto de legión de demonios, ¿verdad? Sacó una legión, hizo clic y unió esa casualidad más mis preocupaciones sobre la niñez. Y ahí nacieron dos cuentos. Cuando la muerte acecha con ropaje de inocencia y el personaje de Legión de Niñas. Cuando tú lees esa historia, se te paran los pelos. Los lectores de Pasajeros y de Como Semblanzas, cuando leen esas dos historias y las que vienen eventualmente, eh, pues es un choque bien fuerte porque es tan cotidiano que da miedo, ¿verdad? El que te dé miedo la inocencia. Así que así se dan esos procesos creativos que a veces duran un espacio de tiempo bien largo y surgen de ideas que capturo en diferentes espacios, desde el espacio familiar hasta los espacios, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ver con las letras. Wow. O sea, ok.
Me tomaste por sorpresa con lo que estabas mencionando del cuento. Realmente es un tema que a mí tampoco me gusta mucho adentrarme, y menos en las noticias que hay hoy día. So, yo soy bien sensible con eso. Pero me explicaste tu proceso de escritura, lo cual, o tu proceso de creación específica. So, es bastante selectiva todo lo que hace. So, me parece bien interesante. Este, y quiero preguntarte por algún otro, si tuviste esa misma sensación o ese mismo proceso de crear los demás, o fue con estos dos en particulares. Bueno, luego entonces nace cuando llegará el día de mi suerte. eh, bueno, para darle un poco de orden a lo que te estoy contando. Eh, Cuando yo empecé a escribir como Semblanzas o Seis Relatos Pasajeros, la idea original era que iban a ser tres parejas de cuentos, donde esas parejas de cuentos entre sí iban a estar relacionados, pero iban a ser independientes de las otras parejas de cuentos. O sea, digamos, la primera pareja de cuentos, los personajes del primer cuento y el segundo cuento iban a coincidir y Ujú, así sucesivamente. Pero cuando nace Legión de Niñas, ¿verdad? Ese personaje de la niña, que es una niña en la que habitan muchas niñas, ¿verdad? Es una legión de niñas. Eh, el personaje se quedó conmigo. Así que no solamente salió en la pareja de cuentos que originalmente yo había ideado, sino que en el próximo cuento que se llamaba Cuando llegara el día de mi suerte, sale el personaje nuevamente y eventualmente cuando el libro se transforma en Pasajeros, Legión de Niñas regresa en el séptimo cuento también. Así que de Pasajeros, solo en los primeros dos cuentos no aparece Legión de Niñas. Ya cuando aparece por primera vez en Cuando la muerte acecha con ropaje de inocencia, pues entonces luego viene en el cuento que se llama Legión de Niñas y luego sale en el resto, porque el personaje fue tan, no sé, llegó tan fuerte ujú, eh, y nada, le di voz a, a todos esos niños o a esas niñas que lamentablemente todavía sufren lo que es la violencia, la negligencia de nosotros los adultos como sociedad en general. Así que es como esa voz para ujú. todos esos niños que hemos perdido o las niñas que hemos perdido por nuestra negligencia como adultos. Así que, eh, pues, se apoderó del libro. Legión de Niñas se apoderó del libro, pero los primeros dos cuentos también surgieron de una casualidad, pero esa casualidad era más, no era tan pesada, ¿verdad? Como quizás Ok. Legión de Niñas. Y tengo que decirte que realmente cuando uno lee los cuentos de Legión de Niñas, es como si estuvieses leyendo leyendas como el de La Llorona. Ajá. No sé si has escuchado la leyenda de La Llorona. Hay Y que varias si te versiones. gusta, en varias versiones, ¿verdad? Pues si te gusta ese tipo de lectura, de que son cuentos de camino, leyendas, pues Pasajeros es para ti porque tiene ese elemento de los aparecidos. Y entonces es tan cotidiano y como se enmarca en esa ruta de Caguas a Río Piedras, cuando tú pasas por ahí, en la número 1, tú pudieses pensar que te vas a encontrar con Legión de Niñas. Y eso pues Rayo. da asusto. No es un libro para leer a la medianoche, a menos que te guste, que te dé Rayos. miedo. Bueno, como he dicho en algunas ocasiones, y si Félix está viendo, Félix, si estás viendo esto, ya sabes mi contestación. Para los que no se acuerdan de esa entrevista, ya saben que yo soy una cobarde para estos cuentos, pero trataré. Pero A eh, diferencia quizás de otros cuentos de este estilo, está escrito tan bonito que tú no te das cuenta que te da susto hasta el final. yo creo Hasta que que las lecturas que son, mientras más reales son la narrativa, es peor todavía, porque cuando uno lee algo que tiene la sensación de ser lo más real posible, la posibilidad de que es posible, eso no se te va de tu mente.
tan rápido. Tú lo Claro, construyes claro. de muchas maneras. Y yo creo que eso es lo más bello que tiene la literatura, que tú puedes leerlo y imaginártelo de tantas maneras. So, que yo admiro eso. Y cada cual tiene su estilo, ¿verdad? También eso es otra cosa, que la manera en que uno lo cuenta también, eso ayuda al lector, como que para adentrarse. Así que no dudo, no dudo eso. Y tu forma de dialogar, no sé. Ay, Dios mío. No, me Tú, da tú mucha, ya estás sufriendo y no has leído. es Tú que me estás da sufriendo y no has leído curiosidad, el me cuento. da mucha curiosidad. Y me pasó con Historias de Camino, que me lo contó el autor, ¿verdad? Y yo me quedé así. Yo como que, y era algo de la ducha. Es verdad que estuve mirando la ducha como 6 o 7 veces toda la semana, pero era algo de la ducha, me contó la historia y fue como que, ok, está bien. Y me lo contó de una manera jocosa también, lo cual para mí me está súper raro que como quiera me quedé con la esencia de lo que me estaba diciendo, así que a mí me trabaja demasiado. Pero me da curiosidad, igual. So, mis respetos a los que escriben así, porque marcan a la gente. Sí. Pero, ¿Verdad que esa es la idea, ¿no? El dejar impresiones. pero eso es lo importante, porque en el caso que me están narrando de la Legión de Niñas, yo creo que eso, yo le diría que necesita ese cantazo, necesita ese cantazo y esa impresión en las personas. Y, y es necesario eso, mi respeto, hasta yo necesito necesito darle la lectura anyway. Y, ¿verdad? ¿Dónde pueden contactarte? ¿Dónde está tu libro disponible para que aquellas personas como yo que quieren leerlo y después pelearte en las redes? Cuéntanos. Pues mira, puedes conseguirlo en Tazas y Portadas, en Hormiguero, aunque ellos también tienen la tienda en línea que la pueden conseguir, en Libro 787, en la Librería Mágica, en El Candil, en Norberto González, en Librería Laberinto, en Floresta Libros, creo que las mencioné todas, Eh, pero ¿verdad? Son los espacios donde las pueden conseguir. ok, pues, ¿y tus redes sociales para aquellos que te quieran ir a pelear? Pues me pueden conseguir como Libros Pasajeros, me buscan tanto en Instagram, Facebook, Twitter y bueno, pues librospasajeros.com, que es nuestro hogar virtual. Perfecto, así que te agradezco mucho que estés aquí en este espacio con nosotros. Gracias por traernos y hablarnos de tu libro y tu proceso creativo para el libro Pasajero. Para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que la información de nuestra autora va a estar en la descripción del video y en la descripción de este audio. Así que muchas gracias. Gracias, Rita, y pues hasta el próximo episodio. Gracias a ti. Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado, y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.